Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de radioterapia. Espero que hayan pasado bien su fin de semana. Les quiero comentar que hoy, día lunes, estamos haciendo un Zoom a las 14:30 más o menos para poder evacuar todas las preguntas que puedan tener o dudas que puedan tener ustedes. En base a todo esto que fuimos dando en el tiempo y ver un poco, ir viendo la metodología o situación que se nos puede ir planteando más adelante en sentido a cómo lo vamos a ir planteando a los casos y a los temas. Eso lo vamos a tratar de utilizar, lo vamos a tratar de hacer una vez por semana y ir viendo a medida que va pasando el tiempo, bueno, cómo se va comportando todo esto y obviamente en algún momento ustedes puedan consultar las cosas en persona y sacarse las dudas de forma personalizada, que realmente no habría ningún tipo de problema. Otra de las cosas, y varios de sus compañeros me pidieron mi correo, ya les dejé mi correo para que puedan comunicarse. Mucho más aquellos que no han podido presentar los trabajos prácticos, creo que había algunos que tenían falla o falta de conectividad y eso hacía que se les complique un poco todo lo que estamos haciendo. Eh, Más que nada por eso y para que puedan ir viendo todo esto. Justamente el otro día tuve una reunión en la cual le expliqué la complejidad a todos los demás profesores, la complejidad de lo que estamos dando, porque esto que yo les doy como pautas, como temas, como eso después hay que representarlo en una persona y creo que esa es la parte compleja, ¿no? El hecho de representarlo en una persona como a modo de casos clínicos y poder saber, van a necesitar tener bien afianzados los conocimientos para poder responder ciertas preguntas, ¿no? O ciertas situaciones que se puedan ir presentando. Pero bueno, eso es por un lado, quería un poco lo que quería hablar con ustedes y seguramente hoy dentro de un rato ya nos vamos a estar conociendo y viendo un poco las caras y así poder ir evacuando las diferentes dudas y preguntas que puedan llegar a tener ustedes en base a todo esto. Y si no, bueno, iremos, a medida que va pasando el tiempo, iremos afianzando un poco los conocimientos y es más, si necesitamos hacer más de un Zoom por semana porque les quedan muchas dudas o preguntas, no habría ningún problema de poder hacerlo. Eso más que nada. Pero bueno, ya en la semana también voy a estar preparando un trabajo práctico más para ya ir cerrando el ciclo de toda la primera parte sería o de todo lo que fuese el primer parcial, ¿no? Para que ustedes puedan ver un poco la metodología también de todo esto. Eh, entonces, cáncer de próstata. Seguimos con la unidad de génito urinario. Ubicación, sí, función, eso ya lo van a ver ustedes, lo van a estudiar ustedes, la anatomía en la zona de la pelvis, cuál es su área de drenaje, sabemos que es la pelvis menor. Eh, Obviamente es un órgano masculino, ¿sí? Era diferente de lo que es la vejiga, lógicamente, es un órgano masculino, es un órgano único, está relacionado un poco con todo lo que tenga que ver con voy, perdón chicos, perdón. Bueno chicos, perdón, seguimos entonces con la función. Tenía que ver con la parte de la sexualidad del hombre, es un órgano glandular, por ende tiene células cilíndricas, que eso tiene que ver un poco con la histología, ¿no? Eh, es un órgano que al tener que ver con el hombre se relaciona mucho con la parte hormonal y la parte hormonal, como ustedes sabrán, la parte hormonal tiene que ver del hombre. En este sentido, este órgano se relaciona con la testosterona. Por eso después van a ver que el tratamiento generamos bloqueos de esta hormona para poder ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Eh,
Y bueno, y todo lo que tenga que ver con la parte prostática, ¿no? Que eso, bueno, ustedes traten de profundizarlo un poco más para cultura general y para poder saber o tener una base y entender el funcionamiento de todo esto. Esa es la parte importante, que tienen que entender bueno, eso lo van a ver acá, que en la población obviamente es de origen masculino y en un rango habitual siempre se dan mayores, en pacientes mayores de 50 años, porque habitualmente puede tener que ver con la misma vejez del órgano asociada a características genéticas que pueda llegar a existir, ¿no? Eh, pero más que nada eso. Y acá lo que tienen que saber en epidemiología, por eso también existe a partir de los 50 años, por ahí el urólogo un tacto rectal y empezar a solicitar el antígeno prostático que forma parte del PSA se llama, que forma parte de todo lo que tenga que ver con el diagnóstico del tratamiento, ¿no? Con el diagnóstico, perdón, de la enfermedad. Con respecto a los factores de riesgo, bueno, sustancias carcinogénicas, cigarrillo, alcohol, eso no influye tanto, está ahí como factor de riesgo, así en el libro creo que no va a estar tan detallado eso, como siempre son sustancias que generan algún tipo de alteración. Lo hereditario podría llegar a tener que ver, algunos con padres con cáncer de próstata, abuelos con cáncer de próstata, y puede hacer que tenga algún gen alterado que con el tiempo pueda mutar. Y con respecto a la edad, es un poco lo que le dije, por eso se hacen los controles a los pacientes mayores de 50 años, porque está muy relacionado con la vejez del órgano. Obviamente que si está relacionado más que con la vejez, con la parte genética, ¿no? En pacientes menores de 50 años, estamos teniendo un cáncer de próstata bastante agresivo, que eso puede llegar a existir, pero bueno, no es en la mayoría de los pacientes, la mayoría de los pacientes tienen su edad, es mayor a 50 años, o sea, prácticamente estamos hablando de la tercera, ¿sí? La tercera edad. Pero bueno, como sabemos, todo lo que pueda llegar a hacer daño puede llegar a influir en todo esto, ¿no? Con respecto a detección, prevención, eso es un poco lo que le dije, habitualmente lo que se utiliza es el PSA y el tacto rectal como detección precoz de esta enfermedad. ¿Sí? A veces se solicita por ahí el PSA cada vez que nos hagamos un control de rutina y un tacto rectal cada vez que vaya a ver al urólogo, que podría llegar a ser una vez por año, o, o bueno, cada cuánto depende de la visita, ¿no? Existen otros tipos de enfermedades también, como la hiperplasia prostática, que es muy frecuente, que genera alteraciones urinarias, que por ahí hace que el urólogo también tenga un poco más de seguimiento de los pacientes. Ahora, ¿cómo se desarrolla esto? ¿Cómo viene el paciente a una consulta con el urólogo, con el clínico o con el cirujano? Son pacientes que habitualmente pueden tener algún tipo de alteración para poder orinar, o sea, un aumento de la glándula prostática y eso hace que el calibre de la uretra pueda disminuir. Bueno, entonces seguimos. Perdón, chicos. Nuestro paciente, uy, sorry. ¿Cómo llega? Puede llegar con algún tipo de alteración urinaria, o sea, orinar sangrado, molestias. No es lo más frecuente, pero ahí sí molestia para poder orinar varias veces durante el día, levantarse más veces a la noche para orinar, que son signos y síntomas que podrían estar relacionados con la hiperplasia prostática, ¿sí? Que eso significa un aumento de la glándula. Por ende, lo que es disminuiría todo lo que es el trayecto urinario y por ende generaría algún tipo de molestia para poder orinar. Y en ese entonces lo primero que se debería hacer es pedir algo tan simple como el PSA. ¿Sí? El PSA es el antígeno prostático. ¿Sí? El PSA lo que nos va a decir a nosotros es, es algo específico de la próstata,
habitualmente el PSA va a estar elevado, ¿sí? Ese PSA normal, que nos puede llegar a decir, bueno, esto es normal, es un PSA de 4, ¿sí? Cuando tenemos más de un PSA de 4 ya podemos decir que se encuentra alterado. Y bueno, y en ese entonces, ya al encontrarse alterado, bueno, existen diferentes clasificaciones, donde ya nosotros directamente tenemos lo que es la clasificación de D'Amico, que es un poco que seguramente lo van a leer, eso se divide en alto, eh, mediano y bajo riesgo, y ahí vamos a tener tres factores fundamentales, ¿sí? Porque bueno, al tener un PSA elevado más de 4, al urólogo ya le está obligando a realizar una punción biopsia. Esa punción biopsia es una punción biopsia, habitualmente lo que se hace es colocarlo en posición ginecológica al paciente, se hace transperineal, se le coloca un ecógrafo rectal, se evalúa y se toma un par de biopsias. Habitualmente los disparos de biopsia deben ser 12, debe haber 12 muestras en un mundo ideal, ¿no? Y ahí nos va a dar lo que es la anatomía patológica, ¿sí? De acá ya estaríamos empezando en lo que es la estadificación. Entonces, primero teníamos el PSA, nos dio un PSA elevado, más de 4, que eso nos quiere decir que ya es un PSA normal. Le hacemos la punción biopsia y ahí tenemos lo que es básicamente una clasificación, es la clasificación de Gleason. El Gleason, entonces, habitualmente una anatomía patológica nos va a decir es un adenocarcinoma, Gleason tanto. ¿Cómo es el Gleason tanto? O sea, el Gleason se divide en números, ¿sí? Habitualmente lo que hacemos es, se divide en dos números, que es bastante profundo, seguramente después lo dividirán, y da un resultado, ¿sí? Por ejemplo, el Gleason mayor que existe es 10, ¿está? Entonces podemos tener 5 más 5, 4 más 5 igual a 9, y así sucesivamente, 3 más 3 igual a 6, y así nos va a caracterizar nosotros el riesgo que puede llegar a tener nuestro paciente. La otra forma de poder saber qué tan, por la clasificación de D'Amico, en la cual nos daría este otro ítems, aparte del Gleason, o sea, teníamos la clasificación de D'Amico, el PSA, el Gleason y lo otro que es el tacto rectal, ¿sí? Que el tacto rectal nos puede decir también si está comprometido uno o dos lóbulos en cierta manera, o bueno, también con la anatomía patológica, o sea, con la punción biopsia, podemos saber si están comprometidos uno o dos lóbulos. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque en la clasificación de D'Amico, que es lo que le había dicho anteriormente, existe lo que son los riesgos, ¿sí? Un bajo riesgo, un riesgo intermedio y un riesgo alto. Anoten esto, chicos. Bajo riesgo, ¿sí? PSA menor a 10. Gleason 6 o menor a 6. Y infiltración de un solo lóbulo, ¿sí? De un solo lóbulo de la próstata. Eso es un bajo riesgo. Riesgo intermedio. PSA entre 10 y 20. Gleason 7. Y infiltración de un solo lóbulo, ¿sí? Alto riesgo. PSA mayor a 20. Gleason 8, 9 y 10. Infiltración de uno o dos lóbulos. Teniendo un solo factor que te pueda decir que es de mediano riesgo o de alto riesgo, ya se convierte en el riesgo que corresponde. Por ejemplo, independientemente que yo tenga infiltración de un solo lóbulo y un Gleason de 6, si yo tengo un PSA de 40, ya a mí ya me convierte en un alto riesgo. ¿Se entiende? O por más que yo tenga un PSA de 4 o de 5 y tenga un Gleason 10, con la infiltración de un solo lóbulo ya me convierte en un alto riesgo, ¿sí? Entonces, por más que tengas un solo factor de un riesgo más elevado, ya te convierte en un alto riesgo. ¿Por qué le explico esto? Porque con respecto a los factores de riesgo, va a tener que ver mucho lo que vamos a realizar, o sea, qué es lo que vamos a hacer,
cómo lo vamos a hacer. ¿Está? Entonces, acá lo que definimos es riesgo. Entonces, los tratamientos, ¿sí? Los vamos a definir por riesgos. ¿Sí? Riesgo bajo, que ya dimos la característica. PSA no mayor a 10, Gleason de 6 o menor, y infiltración de un solo lóbulo. ¿Qué hacemos? Acá tenemos cuatro tipos diferentes de tratamientos. ¿Sí? Nosotros habitualmente, bueno, siempre tratamos de hacerlo, pero esto es lo que uno podría hacer en líneas generales. Obviamente tenés que ver todo el contexto del paciente, cómo está, para poder ver qué. Observar, ¿sí? Hay muchos trabajos que dicen que tranquilamente al ser un bajo riesgo, hay mucho más probabilidades que el paciente no vaya a perecer de la enfermedad prostática, sino de cualquier otra enfermedad, ya sea cardiovascular, por vejez o lo que sea, en el tiempo, obviamente en el tiempo, por ende se puede observar. Cirugía tiene exactamente el mismo con todo esto, habla de que el control, obviamente, que uno puede tener en la enfermedad es mayor al 90%, ¿sí? Haciendo cualquiera de estas tres técnicas. Cirugía, ¿sí? Haciendo una prostatectomía radical bien hecha, un control de más del 90%. Radioterapia externa, ¿sí? La radioterapia externa, que es lo que hacemos nosotros. En ese caso, si tendríamos solamente en un bajo riesgo, antes que la radioterapia externa, podríamos hacer braquiterapia, ¿sí? Es la otra opción, braquiterapia prostática, en las cuales utilizamos la semilla, como ya le expliqué, se la dejamos eh, dentro de la próstata, pueden ser semillas de iridio 192, habitualmente decaídas, y lo que hacen en cuestión de tiempo decae, y bueno, y la dosis que recibe toda la próstata en base a la braquiterapia. Y radioterapia externa, y la radioterapia externa está bueno acá, en este caso, como es un bajo riesgo, solamente va a estar delimitada la próstata. ¿Sí? Como va a estar delimitada la próstata, la dosis que va a recibir es solamente en la zona de la próstata. Esa dosis, o sea, nuestro CTV va a ser próstata y nuestra dosis va a ser 78 Gray con una dosis diaria de 2 Gray. Entonces, repasando, bajo riesgo, cirugía, puede ser braquiterapia, puede ser radioterapia externa, 78 Gray, de a 2 Gray día en la próstata, nada más. Puede observar o, perdón, me quedó pendiente un tratamiento más, son 5, puede hacer hormonoterapia, ¿sí? Hormonoterapia. Eso, ¿qué es la hormonoterapia? La hormonoterapia es el bloqueo que generamos nosotros. Ya vengo, chicos, 2 segundos. Bueno, perfecto, chicos. Y habíamos quedado en lo que es hormonoterapia. La hormonoterapia, habitualmente lo que hacemos con eso es bloquear justamente la testosterona, que o sea, la testosterona en general como productos se puede dividir en tres, ¿sí? Que son, no voy a entrar en la parte hormonal, porque si no me va a llevar toda la clase. Y lo que hace es, una de esas tres es justamente es avida por la próstata. Entonces lo que hacemos es generar un bloqueo de la testosterona. Se puede generar tanto un bloqueo periférico como central, por eso habitualmente utilizamos doble bloqueo, en el cual podría utilizarse como un tratamiento más, ¿sí? En los bajos riesgos. Perfecto. Riesgo intermedio. El riesgo intermedio habitualmente depende mucho en este caso sí ya no se sugiere observar, o sea, ya se sugiere directamente hacer algún tipo de tratamiento. Y como dijimos, en el riesgo intermedio por ahí podríamos hacer, de acuerdo al volumen prostático, podría evaluarse una cirugía, ¿sí? Siempre una cirugía oncológica. Se podría en algunos casos también, de acuerdo al volumen prostático, en el cual tiene que ser menos a 60 milímetros cúbicos, una braquiterapia, ¿sí? Intersticial, como dijimos anteriormente, y la radioterapia externa,
¿sí? En el caso del riesgo intermedio ya tendríamos que pensar en las vesículas seminales, en una radioterapia externa. La próstata siempre va a llegar a 78 Gray. Eh, en este caso las vesículas seminales las incluiríamos, se deberían hacer en dos etapas, en las cuales próstata y vesículas seminales deberían llegar a 56 Gray, y después posteriormente continuar la dosis hasta completar los 78 sobre la vesícula, ¿sí? Siempre de 2 Gray por día. Ese sería nuestro CTB y nuestras dos etapas en un riesgo intermedio. Posterior a eso, ya directamente tenemos lo que es un riesgo alto, ¿sí? En el riesgo alto ya sugerir cirugía, eso se hace solamente en los hospitales de muy, muy alta complejidad, en las cuales uno puede acceder a técnicas de quirúrgicas muy, muy sofisticadas, como por ejemplo el Da Vinci, o sea, el robot mecánico quirúrgico. Bueno, chicos, entonces nos habíamos quedado en el riesgo alto en el cual estábamos hablando, que solamente podría llegar a ser quirúrgico en hospitales de alta complejidad, donde podríamos evaluar esta cirugía con técnicas muchísimo más sofisticadas. Por ahí la diferencia en los otros riesgos entre elegir radioterapia, cirugía o braquiterapia, es más que nada las complicaciones que pueda llegar a tener la cirugía. Es decir, la cirugía trae complicaciones hasta un 30%, en cuanto a la radioterapia externa te trae hasta un 3%. ¿Qué tipo de complicaciones te puede dar la cirugía? Y bueno, eyaculación precoz, alteraciones en la erección, eh, alteraciones urinarias, como por ejemplo pérdida del control de los esfínteres, porque por ahí pasan los nervios pudendos, ese tipo de complicaciones que podrían alterar la calidad de vida del paciente si uno lo ve desde un punto de vista quirúrgico, ¿no? Bueno, pero hay pacientes que también tienen deciden correr ese riesgo y bueno, y eso se evalúa. Ya en el alto riesgo uno ya nos sugiere no operar porque ya la probabilidad de que exista enfermedad ya loco-regional, no solamente local, es mucho mayor, inclusive en un 50% de que a los 5 años pueda existir también enfermedad sistémica. Entonces por ahí uno prefiere no arriesgarse con ese tipo de tratamientos a hacer algo del punto de vista quirúrgico. Más que nada porque si uno opera a un alto riesgo, posterior a eso debería irradiar, o sea, debería hacer radioterapia en el lecho quirúrgico. Esa radioterapia en el lecho quirúrgico habitualmente eh, lo que hacemos es dar 72, 74 Gray de 2 Gray día. Cuando hablamos de un tratamiento oncológico ya que no sea quirúrgico en el alto riesgo, lo que hacemos, el protocolo de estos es hacer hormonoterapia con bloqueo doble, o sea, tanto central como periférico, durante 3 meses, uno para el control de la enfermedad a nivel sistémico, el control de la enfermedad locorregional, y dos también porque tiene tendencia a disminuir el volumen de la próstata, este tipo de medicación. Entonces le damos 3 meses hasta que se acomoda el bloqueo hormonal, continúa con la radioterapia externa, en este caso la próstata y las vesículas como CTB se van a delimitar, y las dos deberían llegar a los 78 Gray. O sea, debe ser CTB1, próstata más vesículas, dosis total 78 Gray y un fraccionamiento diario de 2 Gray, ¿sí? En conjunto con el bloqueo hormonal doble, ¿sí? Posterior a eso, deberían continuar con su bloqueo hormonal de 2 a 5 años, o lo que más o menos le pueda prescribir en base a su Gleason, a su PSA, si tuvo control, si no, si tiene enfermedad sistémica, si no, o cómo se va comportando la enfermedad. Bueno, chicos, espero que les haya servido, les haya sumado. Son cortas las clases, es sumamente resumido, no le puedo explicar todo en detalle, pero bueno, a partir de ahora vamos a tener el Zoom, que es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder comunicarnos más y a poder entender una serie de cosas y hacer preguntas y todo lo que pueda ingerir en ustedes para poder ayudarlos y mejorarlos totalmente. Y así poder hacer mucho más llevadero esta materia
bastante compleja y complicada. Que tengan una buena semana y nos estamos encontrando dentro de un rato.